Saludos, televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, lugar donde las ideas surgen y explotan. En el confín de las palabras habita un letrado esculpido por la música del jazz, con melodías escuchadas por los dioses de la literatura, poetas tocando sus cítaras y musas acabadas en el éxtasis de su voz. Un hombre tan terrenal y demasiado humano se ha transformado en una mente devoradora de imágenes y sonidos, en orquesta sin fin, inmortalizando las palabras de su alma. Los idiomas de su mente dibujan largas batallas pacíficas contra las dictaduras latinoamericanas. Este ser de luz ha esculpido a su imagen y semejanza una obra que desafía las novelas de principio a fin y desnuda los huesos de la imaginación en narrativas altamente visionarias, donde la mujer y el hombre conquistan su propio infierno y paraíso. El autor que presentaremos es considerado como un gigante de la literatura. Abarcó cuentos, novelas, poesías y ensayos en su máximo esplendor, dejando una imborrable influencia para futuros artistas. Un escritor con el nombre de Julio Cortázar. En las raíces de la literatura se encuentra un hombre con alas de imaginación, un conquistador de memorias orbitando sus palabras en las estrellas y con profunda ficción dibuja su música con literatura. Hoy, en Mini Biografías, presentamos al poeta y narrador de cuentos que iluminó con su flama literaria a toda una generación de escritores, un visionario del lenguaje llamado Julio Cortázar. Nació el 26 de agosto de 1914 en la Embajada de Argentina en Bélgica, en Ixelles, distrito de Bruselas, hijo de José Cortázar y María Herminia de Scott, quien lograron a finales de la Primera Guerra Mundial llegar a instalarse en Bélgica gracias a la condición alemana de su abuela materna. Y de ahí se fueron a Barcelona viviendo año y medio. A sus 4 años volvió a Argentina en Banfield, Buenos Aires, junto a su mamá, una tía y su hermana menor. Pasó mucho tiempo en la cama porque era un niño enfermizo, pasando gratos momentos leyendo las obras de Edgar Allan Poe, Víctor Hugo y Julio Verne, a quien admiraba mucho y declaró años después que a sus 8 años comenzó a escribir una novela que su madre guardó celosamente por miedo a que el propio Cortázar la quemara, ya que era una persona muy crítica con su obra literaria. En 1932 se forma como maestro normal y en 1935 como profesor normal en letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y aprobó el primer año, pero las necesidades económicas para ayudar a su madre eran primordiales y comenzó a dar clases en Bolívar, Saladillo y en Chivilcoy. En 1951 residió en París gracias a una beca del gobierno francés para estudiar 10 meses en París. De octubre a julio de 1952, la beca consistió en investigar la novela y la poesía francesa contemporánea. También contó con una vasta experiencia como traductor. Había traducido a Chesterton, André Gide, Marguerite Yourcenar, entre otros. Y también trabajó en la UNESCO por varios años. Ya instalado en París, entabla una amistad con los artistas argentinos Julio Silva y Luis Tomáselo, realizando diferentes proyectos juntos. En 1953 se casa con la traductora Aurora Bernardes, quien tradujo la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe. Dicho trabajo fue considerado por los críticos como la mejor traducción del escritor norteamericano. El 28 de junio de 1963
sería el año que cambió con un libro que rompió las barreras narrativas del lenguaje. La novela titulada Rayuela fue un parteaguas para su tiempo, una antinovela donde el amor, el existencialismo y los juegos metafísicos están involucrados en sus venas literarias. En 1967 se separó de su primera esposa y se casó por segunda vez con la escritora, fotógrafa y traductora canadiense Carol Dunlop. Dentro de sus grandes obras se encuentran Los Reyes, Bestiario, Historia de conocidos y de famas, 62, Modelo para armar, El perseguidor, Todos los fuegos, el fuego y el libro de Manuel, con el cual ganó el premio Médicis extranjero. Pero todo acabó un 12 de febrero de 1984. Según su amiga, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, Cortázar en realidad murió de SIDA y desarrolló un tumor en 1981. Tristemente, según ella, fue por una transfusión de sangre infectada y luego contagió a su segunda esposa. El hombre de las dimensiones literarias entabló una larga amistad con la ficción, traspasando las barreras del lenguaje y el tiempo que ponen a prueba a la mujer y al hombre a desafiar su realidad con sus pétalos literarios. Cortázar es y será siempre uno de los grandes escritores que elevó la literatura en su estado más puro e innovador. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las siguientes cápsulas del día, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Gracias por acompañarnos de nuevo. Natalia Ceballos presenta a 5 aventureros que traspasaron la historia con sus increíbles hallazgos. Inhalaron el jardín de las delicias y desnudaron al corazón de sus tinieblas. Sus vivencias cubren las pequeñas capas filosóficas donde el Armagedón y la conquista de un paraíso multiplican sus frutos en la memoria del pueblo. Hace más de 5.000 años, los egipcios aprovecharían los canales del extenso río Nilo como principal vía de comunicación. Esto mismo sería replicado por otras culturas como los fenicios, los griegos y los romanos. El hombre no podría reclamarse conquistador del mar hasta el siglo XVI, cuando surgieron los primeros barcos de vela para explorar para el progreso de la ciencia y el conocimiento de la humanidad. Soy Natalia Ceballos y la sección de hoy te recomiendo leer 5 grandes diarios de navegantes y exploradores. Los aportes de Antonio de Ulloa en su libro Viaje por la América Meridional, publicado en 1748, describe haber encontrado un metal muy similar al oro, el cual años más tarde sería nombrado como platino. Antonio de Ulloa fue militar y escritor en 1735. Fue a una expedición con el astrónomo Pierre Bouguer. Ulloa no regresaría a su natal España hasta 1746, donde se dedicó a escribir destacando un descubrimiento de un metal que no se podía fundir, como este otro, y él decidió llamar platino. Posterior a la publicación de sus diarios, el naturalista español fundaría en 1752 el Estudio y Gabinete de Historia Natural, que hoy es conocido como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ubicado en Madrid.
escritor, filósofo, orientalista y político fueron algunas etiquetas atribuidas al conde de Volney, y después de estudiar Derecho y Medicina, Volney emprendería viajes por Asia y África, que quedarían relatados para la eternidad en su libro Viajes por Egipto y Siria, publicado en 1788. Después de su viaje por Egipto y Siria, escribe impresiones adelantadas a su época referente a la cultura africana. Incluso podría decirse que se trataban de pensamientos antiesclavistas, ya que atribuiría a la raza negra pilares de la humanidad como el lenguaje, las ciencias y las artes. Posterior a estos viajes, Volney se convertiría en un defensor del naturalismo, el cual es la doctrina ética que postula los derechos fundamentales que todo ser humano debe poseer. Años más tarde sería otorgado con el título de conde por el mismo Napoleón Bonaparte. Aldous Huxley es conocido por sus novelas Un Mundo Feliz y Las Puertas de la Percepción, y no se limitó a esos espacios, ya que se aventuró a realizar múltiples viajes y documentando muchos de ellos en lo que tal vez fue su libro menos conocido, Más allá del Golfo de México, publicado en 1934. El autor británico realizó viajes por toda Europa, Asia y América Central. A esta última parada le dedicaría el libro antes mencionado, describiendo sus impresiones sobre los paisajes y ciudades visitadas en los países de Guatemala, Honduras y, por supuesto, México. Para culminar, podemos citar un comentario sobre su visita a Oaxaca. A pesar de 3 terremotos importantes y haber soportado 7 asedios, Oaxaca sigue siendo una ciudad majestuosa, llena de edificios imponentes. En el segundo puesto presentamos un libro que también es conocido como el Libro de las Maravillas, ya que es uno de los archivos sobre navegación más importantes de la humanidad. Los viajes de Marco Polo relata los viajes que hizo el mercader veneciano a China, que parece nombrada Cathay para referirse al norte del país y Magi para referirse al sur. Aunque se tiene la creencia que Marco Polo escribió este diario de viajes, en realidad fue el amanuense Rustichello de Pisa, quien incorporó un poco de ficción al inspirarse también en otras expediciones de comerciantes italianos mientras estuvo preso en Génova. La novela fue escrita originalmente en franco-italiano, que es una lengua que mezcla el idioma francés con el veneto. Y debido a que este libro fue concebido antes de la invención de la imprenta, por desgracia, estos manuscritos originales fueron extraviados. Y en el primer lugar colocamos los diarios de otro gran navegante que permitió el cruce de civilizaciones y cambió para siempre la historia. Hablamos de Cristóbal Colón y su libro Diario de a Bordo. Con una tripulación de 90 hombres partieron hacia una ruta que estaba destinada a las Indias Occidentales. Aún con conflictos y contratiempos, el 12 de octubre de 1492 llegarían a una isla en el archipiélago de las Bahamas, llamada Guananí por sus nativos, pero que ellos bautizarían como San Salvador. Ese mismo día sería pronunciada la icónica frase "Tierra a la vista" por Rodrigo de Triana, inaugurando el descubrimiento del Nuevo Mundo. En Diario de a Bordo, Cristóbal Colón relata toda su travesía para llegar a nuestro continente. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Natalia Ceballos y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 grandes diarios de navegantes y exploradores. Cristóbal Colón dijo una vez que nunca cruzarás el océano si no tienes la valentía de dejar atrás la orilla. Y también dijo que cada nuevo mar regala a cada persona
nuevas esperanzas. La gran odisea solo se abrirá cuando nuestra curiosidad no se oprima a lo desconocido y aprenda a perder los miedos contra el rechazo a ser nosotros mismos. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Estamos de regreso. Dalia Velázquez nos contará la historia de uno de los grandes genios que la historia moderna puede ofrecer. Un visionario astrónomo, matemático e ingeniero que les demostró al mundo que el ingenio se mide por la frecuencia de su enorme curiosidad, por descubrir más y descender en su observación. Hoy en Tot Curiosidades vamos a recordar una famosa anécdota de Arquímedes y la corona del rey Hierón. En el siglo III a.C., el rey Hierón II gobernaba Siracusa. Siendo un rey ostentoso, pidió a un orfebre que le crease una hermosa corona de oro, para lo que le dio un lingote de oro puro. Entonces las dudas comenzaron a asaltarle. La corona pesaba lo mismo que un lingote de oro. Pero, ¿y si el orfebre había sustituido parte del oro de la corona por plata para engañarle? Ante la duda, el rey hizo llamar a Arquímedes. Arquímedes era uno de los más famosos sabios y matemáticos de la época. Así que Hierón creyó que sería la persona adecuada para abordar su problema. ¡Oh Dios santo! Vaya tarea que me ha encomendado el rey. Mi ardua tarea va a ser calcular la densidad de la corona. Necesito averiguar si se trata de oro puro. Un día, mientras tomaba un baño, Arquímedes se percató de que el agua subía cuando él se sumergía. Al sumergirse, estaba desplazando una cantidad de agua que equivaldría a su volumen. Así, al medir la cantidad de agua desplazada, podría conocer su volumen. Sin ni siquiera pensar en vestirse, Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles, emocionado por su descubrimiento y sin parar de gritar. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Por fin lo he encontrado! Han engañado al rey y puedo demostrarlo. Han añadido a la corona material de peor calidad. Es menos denso que el oro. De este modo determinó qué volumen equivalía a la plata y qué volumen equivalía el oro, demostrando así ante el rey Hierón II que el orfebre le había intentado engañar. Soy Dalia Velázquez y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Daniela Centella nos recomienda una obra poética cuyo autor deleitó en fuego y en alma la sombra de sus experiencias terrenales, la tierra que sembró y dejó parir en sus poemas un lenguaje hermético y metafísico. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Frase célebre del ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Hoy, en Recomendaciones, presentamos Residencia en la Tierra. Escrito por Pablo Neruda entre 1925 y 1931
y publicado en 1933 en Madrid, España. Este poemario transmite lo que sentía Pablo al estar lejos de su casa. Nos habla de la vida cotidiana y de su necesidad de hacer un cambio, centrándose en cosas más sociales. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? En estos poemas intentó deshacerse de artificios para pasar de la poesía pura a la poesía de la vida cotidiana en la que todos vivimos. Los críticos especializados han dicho que esto es lo mejor que el autor publicó, incluyendo al poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque toca temas de la cotidianidad, como la melancolía, ideales y asombro, dándonos un tipo nuevo de poesía, donde podemos identificarnos, ya que usa técnicas muy surrealistas. Y cerramos con una frase del libro que dice: solo puedo quererte con besos y amapolas, con guirnaldas mojadas por la lluvia, en lo alto de las manos, el deslumbrar de mariposas, el arrancar de mariposas, cuya luz no tiene término. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente fragmento del poema A Gloria, de Salvador Díaz Mirón. Fiado en el instinto que me empuja a desprecio los peligros que señalas, el ave canta, aunque la rama cruja, como el que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe en la porfia, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podrá quitarme el triunfo, pero no la gloria. Soy Juan Villegas, te mando un abrazo. Hasta pronto.